Lo hice. Y mientras lo hacía, mis manos no temblaban. Eso es lo que más me asusta cuando lo recuerdo, que no temblaban. Saqué el dinero, cogí las cosas, cerré la puerta detrás de mí y me fui caminando como si nada. Como si fuera un martes cualquiera. Como si no acabara de dejarla sin nada. ¿Alguna vez has hecho algo tan horrible que tu propio cerebro se niega a procesarlo en el momento? Como si tu mente te pusiera en modo automático para que puedas seguir respirando. Eso me pasó a mí. Y lo peor, lo que todavía no logro entender del todo, es que ella lo sabe. Sabe lo que hice. Y aún así, cuando me ve llegar, me abre los brazos. Necesito contarles esto. No porque busque que me entiendan, aunque ojalá alguien lo haga. Lo necesito contar porque si no lo suelto me va a reventar por dentro. Porque llevo meses cargando con algo que ningún adolescente debería cargar solo. Y esta es la única vez que voy a hablar de todo esto con lujo de detalles, sin filtros, sin mentiras. Así que si están aquí, quédense. Porque esto no es una historia bonita. Pero es verdad. Es mi verdad. Me llamo Mateo. Tengo 16 años. Vivo, o vivía hasta hace poco, en un piso de 3 habitaciones en el que siempre huele a humedad y a fritanga fría. Mi madre, Sandra, trabaja 12 horas al día en una peluquería que no es suya, peinando a señoras que le dejan propinas de monedas y le sonríen como si le estuvieran haciendo un favor. Es buena persona mi madre, demasiado buena a veces, demasiado dispuesta a aguantar, y eso siempre ha sido un problema, porque el que aguantaba todo era yo. Desde que tenía 8 años, en casa vive también Rubén, el novio de mi madre. No me pidan que le diga padrastro porque ese título implica algo que él jamás ha sido para mí. Rubén es de esos tíos que nunca levantan la voz delante de los demás, que en las reuniones familiares hace bromas y le palmean la espalda a todo el mundo, que cuando alguien le pregunta cómo estoy dice, ese chico es muy listo, ya llegará lejos, con una sonrisa que parece recién comprada. Pero en casa, cuando la puerta se cierra, Rubén tiene otra cara. No pegaba, que conste. No era eso. Era peor en cierta manera. Era ese tipo de violencia que no deja marcas visibles, la que te va apagando por dentro. Me ignoraba como si fuera un mueble. Tomaba decisiones sobre mi vida sin preguntarme nada. Vacaciones, horarios, amigos, ropa. Todo pasaba por él. Y mi madre lo dejaba hacer porque estaba agotada, porque lo quería, porque tenía miedo de quedarse sola otra vez. Yo lo entiendo ahora. Entonces no lo entendía. Mi padre biológico se fue cuando yo tenía 4 años. No hay mucho que contar. Simplemente un día no estaba. Mi madre dice que era un hombre complicado, que no estaba preparado para ser padre, que lo mejor fue que se fuera. Y puede que tenga razón. Pero hay algo que nadie te explica cuando eres niño y tu padre desaparece. Que la pregunta de por qué no fue suficiente te va a perseguir durante años. Que cada vez que alguien no te elija, vas a pensar que tiene algo que ver con aquella vez. La única persona en mi vida que siempre me eligió fue mi abuela Dolores, la madre de mi padre. Sí, ya sé lo que están pensando. Suena raro, que la madre del tío que se fue fuera la persona que más presente estuvo. Pero así fue. Dolores vivía sola en una casa grande en las afueras, una casa con jardín y con esa cocina que siempre huele a algo bueno aunque no esté cocinando. Me llevaba allí los fines de semana desde pequeño. Me enseñó a jugar al dominó, a hacer torrijas, a distinguir los pájaros por el canto. Me escuchaba cuando hablaba de cosas que para cualquier adulto normal habrían sido tonterías de crío. Pero Dolores también guardaba secretos. Muchos. Y yo tardé años en entender que esa casa grande, ese jardín con mimosas, esa cocina perfecta, tenían un precio. Un precio que alguien había pagado. Un precio que, cuando lo descubrí, lo cambió todo. Hay una caja de madera oscura en el segundo cajón del armario de Dolores. Siempre estuvo ahí. Siempre cerrada con un candado pequeño y dorado que ella tocaba a veces sin darse cuenta, como un tic, como alguien que comprueba que todavía tiene las llaves encima. Yo la vi muchas veces. Nunca le pregunté qué había dentro. Hay cosas que de niño simplemente no preguntas porque el instinto te dice que la respuesta puede cambiar algo. Tenía razón el instinto. Hay otra persona que necesito presentarles antes de seguir. Nico, mi mejor amigo desde primero de la ESO. O eso creía yo.
Nico es de esos tíos que parecen fáciles de querer. Gracioso, espabilado, siempre con algo interesante que contar. El tipo que en cualquier grupo termina siendo el centro sin proponérselo. Y yo era el que estaba siempre a su lado, el que se reía de sus chistes, el que le guardaba los secretos. Nunca me molestó, o eso me decía a mí mismo. Y luego estaba Valeria. Valeria se sentaba 2 filas por delante de mí en clase de lengua y tenía la costumbre de morderse el bolígrafo cuando pensaba. Llevaba el pelo siempre recogido de cualquier manera, como si no hubiera tenido tiempo de arreglárselo, pero quedara perfecto de todas formas. Me gustaba desde segundo. Nunca se lo dije. Esas cosas, cuando tienes 16 años y ya tienes suficiente con sobrevivir cada día, se quedan dentro. Todo esto era mi vida hace un año. Aparentemente tranquila, aparentemente estable. Pero debajo de esa superficie había grietas por todas partes, y yo era el único que podía verlas. O eso pensaba. Porque lo que no sabía entonces es que algunos de los que más quería llevaban tiempo viendo algo que yo no veía, y callándolo. Y ese silencio, al final, fue lo que lo rompió todo. Hay una sensación muy específica que tienes cuando llegas al instituto con la ropa del año pasado en el cuerpo del año actual. Cuando los pantalones ya no llegan donde deberían llegar y las zapatillas tienen la suela despegándose por el lateral y tú lo sabes, y sabes que los demás lo saben, y nadie dice nada pero todos lo ven. Es como ir invisible y completamente expuesto al mismo tiempo. Y no hay nada más agotador que eso. No es que en casa no hubiera dinero para ropa, es que el dinero de casa pasaba por Rubén. Y Rubén tenía una manera muy particular de administrar lo que era necesario y lo que era un capricho. Para él, que yo fuera al instituto con ropa que me quedaba pequeña, era perfectamente aceptable. Que mi madre se comprara unos zapatos nuevos para ir a trabajar, también era discutible. Que él cambiara el televisor del salón por uno más grande, era una inversión. Así que iba con lo que había. Al principio nadie decía nada directamente. El bullying raramente empieza de golpe. Empieza de la misma forma en que se pudre algo, despacio, desde adentro, sin que nadie lo vea, hasta que ya huele. Fueron comentarios primero. Esas cosas que alguien dice en voz alta y que técnicamente podrían ser un chiste si no fuera por el tono, por quien las dice, por la cara que pone el resto del grupo mientras escucha. Mateo, tío, esas zapatillas son vintage de verdad, ¿no? Y todos se ríen. Y tú te ríes también porque si no te ríes entonces sí que hay un problema. Nico se reía también. Al principio pensé que era de los nervios, que no sabía cómo reaccionar. Le di el beneficio de la duda durante semanas. Soy de esos. Pero un día, un martes de noviembre, pasó algo que no pude ignorar. Estábamos en el recreo. Nico estaba con un grupo de tíos del otro curso, los que siempre se juntan cerca de las máquinas de vending. Yo llegué por detrás sin querer, sin hacer ruido, y le escuché decir mi nombre, y luego escuché algo más. No voy a repetirlo exactamente porque todavía me duele de una manera que no sé explicar bien. Pero básicamente les estaba contando, con lujo de detalles, cosas que yo le había contado a él en privado. Sobre Rubén. Sobre mi madre. Sobre cómo me sentía en casa. Cosas que solo le había dicho a él porque era mi mejor amigo. Y él las estaba usando para hacer reír a unos tíos que ni siquiera me conocían. Me quedé paralizado. Él me vio. Por un momento sus ojos y los míos se encontraron. Y lo que vi en su cara no fue vergüenza. Fue algo mucho peor. Fue un cálculo. Esa fracción de segundo en que alguien decide si va a dar marcha atrás o si va a seguir adelante. Y eligió seguir. Se rió. Y los otros se rieron con él. Me fui. No dije nada. Fui al baño, me senté en el suelo con la espalda contra la pared y estuve ahí 10 minutos sin hacer nada. No lloré. No sé si porque no podía o porque ya se me había agotado algo por dentro. A partir de ese día Nico y yo no volvimos a hablar de la misma manera. Él lo intentó un par de veces. Me mandó mensajes. Tío, lo siento, estaba haciendo el idiota. Y yo no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque me di cuenta de que la persona en la que había confiado todos esos años nunca había existido realmente, que me había inventado una versión de Nico que era mejor que el Nico real,
Eso duele de una manera muy particular. Perder a alguien que en realidad nunca fue lo que creíste que era. Y entonces pasó lo de Valeria. Valeria me mandó un mensaje un jueves por la tarde. Un mensaje largo, de esos que tardas 20 minutos en escribir. Me decía que le gustaba cómo pensaba, que me había visto en clase y que quería conocerme mejor, que si quería quedar ese fin de semana. Yo leí ese mensaje 4 veces seguidas. 5. Lo leí hasta memorizar el orden exacto de las palabras. Quedamos el sábado. Fue bien. Mejor que bien. Estuvimos 2 horas en un parque hablando de cosas que normalmente no hablo con nadie. Me hizo sentir como una persona entera por primera vez en mucho tiempo. Me reí de verdad. Esa risa que no planeas, que simplemente te sale. El lunes siguiente llegué al instituto con esa energía extraña que tienes cuando algo bueno está pasando en tu vida. Esa energía que te hace sentir que quizás las cosas sí pueden mejorar. Y en el pasillo me encontré con Nico. Y Nico estaba con Valeria. Cogidos de la mano. Me miró. Ella me miró. Y entendí todo en menos de 2 segundos. El mensaje. La tarde en el parque. La conversación que parecía tan genuina. Era una apuesta, un juego. Algo que habían montado entre ellos para reírse de mí. No sé si fue idea de él o de ella o de los dos. No importa ya. El caso es que en ese pasillo, con esa imagen delante, algo en mí se cerró. Como cuando apagas una habitación y ya no entra más luz. Esa semana no fui al instituto 3 días seguidos. Me quedé en casa. Le dije a mi madre que estaba enfermo. Técnicamente no mentí. Estaba en mi cuarto sin encender la luz, con el móvil boca abajo, sin comer bien, sin dormir bien, pensando en un bucle constante en todo lo que había salido mal. En Nico, en Valeria, en Rubén, en mi padre que no estaba, en que tenía 16 años y ya me sentía viejo de una manera que no debería sentir nadie a mi edad. Y entonces llamó mi abuela. No sé cómo supo que algo estaba mal. Nunca se lo pregunté, pero llamó, y escuchar su voz en ese momento fue como cuando llevas mucho tiempo con frío y alguien te pone algo caliente entre las manos. Me dijo que fuera a verla ese fin de semana, que tenía algo que contarme. Y fue esa frase, ese «tengo algo que contarme», la que empezó a deshacer todo. Porque lo que mi abuela Dolores tenía que contarme iba a cambiar mi manera de entender cada cosa que había vivido hasta entonces. Cada decisión, cada silencio, cada ausencia. Nada iba a ser lo mismo después de ese fin de semana. Nada. Oye, antes de seguir necesito pedirte algo. Y te lo pido de verdad, no como uno de esos mensajes automáticos que lees en todos los vídeos. Te lo pido porque si has llegado hasta aquí es porque algo de lo que cuento te está tocando. Y eso significa algo para mí. Dale like a este video, ese botoncito de abajo. Pícalo ahora mismo. No cuesta nada y a mí me ayuda más de lo que imaginas. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo. Busca el botón que dice suscribirse, le das y ya está. Así no te pierdes nada de lo que sube aquí. Porque lo que viene ahora mismo en esta historia te va a dejar completamente en shock. Te lo juro. Lo que pasó ese fin de semana en casa de mi abuela es algo que todavía hoy me cuesta creer que fue real. Fui a casa de mi abuela el sábado por la mañana. Cogí el autobús yo solo como siempre. 40 minutos mirando por la ventana, con los auriculares puestos pero sin música, pensando en qué podía ser tan importante para que me llamara así, para que usara ese tono que no le había escuchado antes. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, no entornada, abierta de par en par. Eso nunca pasaba. Dolores era de las personas que cierran la puerta con llave incluso cuando están dentro. Era una manía suya. Siempre decía que una casa abierta es una invitación a que entre lo malo. Entré llamándola. No respondió de inmediato. La encontré en la cocina, sentada a la mesa, con las manos cruzadas encima de la madera como si llevara tiempo esperándome. Delante de ella había 2 tazas de café ya servidas y la caja de madera oscura. La del candado dorado. Estaba abierta. Me senté sin decir nada. Ella tampoco dijo nada durante un momento. Me miraba de esa manera que tienen las personas mayores cuando están organizando las palabras antes de soltarlas.
como si fueran frágiles y hubiera que colocarlas con cuidado para que no se rompan en el aire. Entonces me dijo: Mateo, lo que te voy a contar hoy tendría que habértelo contado hace años. Y no lo hice por miedo. Y ese miedo hizo daño. A ti. Sobre todo a ti. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir. Cogí la taza. Necesitaba tener algo entre las manos. La caja tenía papeles. Muchos papeles doblados. Fotos. Algunos sobres cerrados con nombres escritos a mano. Y debajo de todo, en el fondo, había algo que no esperaba. Un sobre con mi nombre. Con mi nombre completo escrito con esa letra grande y apretada que tiene ella. Me lo pasó antes de empezar a hablar. Me dijo que no lo abriera todavía, que primero necesitaba escucharla, y empezó a contarme sobre mi padre. No la versión que me había contado mi madre durante años. No la del hombre complicado que no estaba preparado. La otra, la real. Mi padre, Adrián, no se fue porque no quería ser padre. Se fue porque lo echaron. Rubén, el novio de mi madre, no era simplemente el tío que apareció después. Era parte de algo que pasó antes, mucho antes de lo que yo creía. Adrián y Rubén se conocían, habían trabajado juntos, y hubo algo entre ellos, una historia de dinero, de deudas, de una decisión que tomó mi padre que salió muy mal y que lo dejó en una situación en la que tuvo que elegir, quedarse y enfrentar las consecuencias, o irse y proteger a mi madre y a mí de algo que podría habernos afectado directamente. Se fue para protegernos. No era el hombre que no estaba preparado. Era un hombre que creía que estábamos mejor sin él cerca en ese momento. Y mi madre, que lo sabía todo, dejó que yo creyera la otra versión durante años. ¿Por qué? Eso todavía no lo entiendo del todo. Pero eso no era lo más importante que Dolores tenía que contarme. Lo más importante era Rubén. Rubén, el hombre que vivía en mi casa desde que yo tenía 8 años. El hombre que tomaba decisiones sobre mi vida, que controlaba el dinero de mi madre, que me había hecho sentir invisible durante casi una década. No era simplemente un mal tipo con mal carácter. Rubén le debía dinero a mi abuela. Mucho dinero. Una cantidad que ella le había prestado años atrás, antes de que yo naciera, cuando aún confiaba en él porque formaba parte del círculo de personas cercanas a la familia. Y él nunca lo había devuelto, y nunca lo iba a devolver. Porque Rubén sabía algo que yo no sabía, que Dolores tenía una enfermedad, que los médicos le habían dado un diagnóstico serio el año anterior, y que él estaba esperando, con toda la frialdad del mundo, a que ella muriera para que la deuda desapareciera sola. Me quedé sin palabras. No fue una reacción dramática. No me levanté, no rompí nada, no grité. Simplemente me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar. Que el hombre que vivía en mi casa, que convivía con mi madre, que yo había odiado durante años sin saber exactamente por qué, era mucho peor de lo que imaginaba. Y luego miré la caja. Y luego miré el sobre con mi nombre. Y Dolores asintió. Me dijo que ya podía abrirlo. Dentro había un documento, varios folios con letra pequeña y membrete de un notario. Y al final de la última página, mi nombre completo. Y una cifra. Mi abuela me había puesto a nombre mío, hacía 3 meses. Todos sus ahorros. Todo. La casa, los depósitos, todo lo que tenía. Me lo había dejado a mí legalmente, para que Rubén no pudiera tocarlo cuando ella ya no estuviera. Y yo, que no sabía nada de nada, que llevaba semanas hundiéndome en casa sintiéndome invisible, que acababa de perder a mi único amigo y a la chica que me gustaba, que cargaba con años de rencor y confusión y preguntas sin respuesta, yo recibí esa información de golpe. Y algo en mi cabeza se torció. No de la manera correcta. Porque lo primero que pensé no fue gracias. Lo primero que pensé fue, entonces ya es mío. Ya está a mi nombre. Y ella está enferma. Y Rubén lo sabe. Y mi madre lo sabe. Y todos sabían cosas que a mí nadie me había contado. Y yo he estado años siendo el tonto de la historia. Ese pensamiento fue el primero. Y debí haberlo dejado ahí. Debí haberlo dejado pasar. Pero no lo dejé pasar. Tardé 2 semanas en hacerlo. 2 semanas en las que seguí yendo a casa de mi abuela los fines de semana como siempre.
2 semanas en las que la veía moverse por su cocina, hablar de sus plantas, contarme historias de cuando era joven, y yo asentía y sonreía, y por dentro tenía ese plan tomando forma. Ese plan que me avergüenza contar, pero que voy a contar porque prometí no mentir. La rabia que sentía no era solo contra ella, era contra todo. Contra Rubén, que llevaba años viviendo en mi casa sin pagar lo que debía. Contra mi madre, que me había mentido sobre mi padre. Contra Nico, contra Valeria, contra el instituto, contra la ropa que no me llegaba, contra los años de sentirme invisible. Era una rabia acumulada que había encontrado un canal. Y ese canal era mi abuela. Lo sé. No necesito que nadie me lo diga. Sé lo que hice estuvo mal. Pero en ese momento, con 16 años y la cabeza llena de ruido, lo que vi fue una salida. Una manera de tomar el control por primera vez en mi vida. Conocía los códigos del banco porque ella me los había enseñado una tarde que tuvimos que hacer una transferencia juntos. No los guardé a posta. Pero estaban ahí, en mi memoria, disponibles. Fui un miércoles por la tarde. Le dije que iba a pasarme a verla. Ella estaba durmiendo la siesta cuando llegué, algo que últimamente le pasaba más porque los medicamentos la dejaban agotada. Entré con la llave que me había dado ella misma, y mientras dormía, yo entré en su habitación, busqué la cartilla, anoté lo que necesitaba y me fui. Al día siguiente, desde un cajero, saqué todo lo que pude en efectivo respetando el límite diario. Luego lo hice 2 días más. Después entré en la aplicación del banco con sus datos y moví el resto a una cuenta que había abierto yo unos días antes, diciendo que era mayor de edad con un documento falso que me consiguió un conocido del barrio. Sé que eso también está mal. Ya sé que todo está mal. Los objetos de valor los vendí en un sitio de segunda mano online, algunas joyas antiguas, una figura de plata que había en el salón, un reloj de hombre que supuse era de mi abuelo, alguien a quien nunca conocí. En total, cuando lo sumé todo, eran más de 12.000 euros. Los escondí en una bolsa en el falso techo del baño del instituto, en un módulo que estaba roto desde hacía meses y que nadie usaba. No los gasté. Ni un euro. No sé si porque en el fondo sabía lo que había hecho o porque todavía no creía que fuera completamente real. Dolores tardó 4 días en darse cuenta. Me llamó un domingo. Su voz sonaba distinta. No asustada. Algo peor. Decepcionada de una manera que no tiene nombre exacto. Me dijo que sabía lo que había pasado. Me dijo que no había llamado a la policía. Me preguntó si estaba bien. Que si estaba bien. Yo había vaciado su cuenta. Había vendido cosas que llevaban décadas en su casa. Y lo primero que me preguntó fue si yo estaba bien. No pude hablar. Me quedé en silencio durante tanto tiempo que ella dijo mi nombre 3 veces para asegurarse de que seguía ahí. Luego me dijo, «Ven el sábado, hablamos». No me cerró la puerta. No me amenazó. No me insultó. Me dijo que fuera el sábado. Y ahí empecé a entender que me había perdido algo fundamental. Que en medio de toda mi rabia y toda mi confusión, me había perdido algo sobre mi abuela que era más importante que cualquier otra cosa. Y lo que descubrí ese sábado fue lo que de verdad lo cambió todo, porque la caja de madera no estaba vacía todavía. Quedaba un papel que ella no me había enseñado la primera vez, un papel que guardaba a propósito porque quería dármelo en el momento adecuado, y ese momento resultó ser el peor momento posible, el momento después de que yo le hubiera fallado de la manera más brutal que existe. Ese papel era una carta de mi padre, escrita a mano, 4 páginas, fechada 3 años atrás, y en esa carta mi padre explicaba por qué se había ido, pero también explicaba algo más, algo que mi abuela había guardado esperando a que yo fuera lo suficientemente mayor para entenderlo, para manejarlo. Rubén no solo le debía dinero a Dolores, Rubén había chantajeado a mi padre. Le había dicho que si no desaparecía, iba a inventarse algo para meterlo en problemas legales. Y mi padre, que tenía antecedentes menores de un problema de juventud, no pudo arriesgarse. Se fue. Se fue creyendo que era lo mejor para nosotros, y había estado intentando contactar conmigo desde que cumplí 15 años a través de mi abuela. Me había mandado cartas. Ella las guardaba todas esperando el momento correcto. Había 4 cartas en total, todas con mi nombre, todas sin abrir.
porque Dolores quería dármelas cuando considerara que yo estaba listo, y yo, antes de que pudiera hacerlo, le había robado todo. El sábado que fui a verla después de todo lo que había hecho, no sabía qué esperar. Fui porque no pude no ir, porque su voz del domingo todavía me resonaba en la cabeza y porque en algún lugar debajo de toda la rabia y la vergüenza quedaba algo que reconocía como culpa. Cuando abrió la puerta, me miró de arriba abajo. Luego se apartó para dejarme entrar. Eso fue todo. Nos sentamos en la cocina otra vez, sin café esta vez, solo las 2 sillas y la mesa y el silencio. Le dije que lo sentía. No como un reflejo automático, sino de verdad, desde un lugar que me dolió físicamente pronunciar. Le dije que no tenía excusa, que lo que había hecho no tenía justificación posible, que podría haberle preguntado, que podría haberle dicho lo que sentía, que podría haber hecho cualquier otra cosa en lugar de lo que hice. Ella me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé de hablar estuvo callada un momento, y luego dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo: Mateo, te he fallado antes de que tú me fallaras a mí, y eso no lo olvido. No me absolvió, no me dijo que estaba bien lo que había hecho, no minimizó nada, pero tampoco cargó todo el peso sobre mí. Compartió la responsabilidad de una manera que ningún adulto había hecho nunca conmigo. Entonces me dio las cartas de mi padre. Las leí ahí, en su cocina, mientras ella preparaba algo en los fogones sin mirarme para darme espacio. Leí las 4 cartas de principio a fin. Tardé casi 1 hora. Cuando terminé tenía las manos húmedas y una sensación extraña en el pecho, como cuando respiras muy hondo después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. Mi padre quería conocerme. Llevaba años queriéndolo. Había cometido errores enormes, lo reconocía él mismo en cada carta, pero no había desaparecido porque no le importáramos. Había desaparecido porque alguien lo había empujado a hacerlo. Y eso no lo disculpa de todo. No me voy a poner aquí a defenderlo como si fuera perfecto. Pero lo cambia. Cambia la historia que me había contado sobre mí mismo durante años. La historia de que no había sido suficiente. La historia de que alguien que debería haberme elegido decidió no hacerlo. No fue eso. No fui yo. Eso tardé semanas en procesarlo. Meses. Quizás todavía estoy en ello. Con el dinero que había sacado, mi abuela y yo fuimos juntos al banco. Devolví todo lo que quedaba, que era casi todo porque no había gastado nada. Las joyas y el reloj no pude recuperarlos, ya los habían comprado, y eso me pesa. Dolores dijo que no era lo más importante. No sé si lo decía de verdad o para hacerme sentir menos mal. Creo que un poco de las dos cosas. Le contamos a mi madre lo de Rubén. Todo. Las deudas, el chantaje a mi padre, el hecho de que llevaba años esperando que Dolores muriera para no tener que pagar. Mi madre tardó varios días en asimilarlo. Fue una conversación muy dura, de esas que duran horas y en las que todo el mundo llora en algún momento. Rubén negó algunas cosas, reconoció otras. Al final se fue. No fue una decisión dramática, no hubo gritos ni roturas de cosas. Simplemente mi madre le dijo que necesitaba que se fuera y él se fue. El piso es más pequeño ahora que solo vivimos nosotras dos, pero huele diferente. Mejor. Con mi padre, las cosas son complicadas. Le respondí. Le escribí una carta, a mano, porque me pareció lo correcto dado que él también lo había hecho así. No fue una carta fácil de escribir. No le dije que todo estaba bien porque no estaba todo bien. Le dije que quería conocerlo pero despacio, que no podía pretender que nada había pasado, que necesitaba que me demostrara que valía la pena el esfuerzo. Me respondió en 2 días. Nico no volvió a hablarme y yo tampoco lo busqué. Hay amistades que cuando se rompen de esa manera ya no tienen reparación posible. No guardo rencor activo, simplemente ya no forma parte de mi historia. Con Valeria nunca hablé de lo que pasó, ni falta que hace. Lo que hice, robarle a mi abuela, no estuvo bien. No me voy a poner a construir un argumento para convencerlos de que sí. Estaba roto por dentro y tomé la decisión más cobarde y más dañina que podía tomar. Y tuve suerte, una suerte que no merecía, de que la persona a quien le hice daño
era suficientemente grande por dentro como para no destruirme con ello. Pero hay una cosa que hice después, y que no voy a retractarme. Cuando Rubén estaba recogiendo sus cosas para irse, yo lo encontré en el pasillo con una bolsa en la mano. Y le dije, con toda la calma del mundo, que sabía lo que le había hecho a mi padre, que sabía lo de las deudas, que sabía exactamente qué tipo de persona era, y que si alguna vez intentaba volver a acercarse a mi madre o a mi abuela, yo iba a asegurarme de que todo el mundo a su alrededor lo supiera también. No le levanté la voz. No lo amenacé con nada físico. Solo le dije lo que sabía y lo que haría. Me miró durante un segundo, y luego siguió caminando hacia la puerta. No sé si hice bien. Tenía 16 años, y estaba hablándole a un adulto con la frialdad de alguien que ha decidido que el miedo ya no forma parte de su vocabulario. Hay gente que diría que me excedí, que no era mi lugar, que podría haberlo dejado irse en silencio y ya. Puede que tengan razón, pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que le dije a él en ese pasillo. Y tampoco me arrepiento de haber ido a ver a mi abuela ese sábado después del robo, de haberle mirado a la cara y de haber dicho lo siento de verdad. Son las dos cosas que hice en todo este tiempo de las que estoy completamente seguro. Lo que aprendí de todo esto no se resume bien en una frase bonita. No hay moraleja limpia aquí. Aprendí que la rabia sin dirección destruye a las personas que menos se lo merecen. Aprendí que guardar silencio sobre algo importante, aunque sea para proteger, a veces hace más daño que la verdad. Aprendí que hay personas que te quieren de una manera tan grande que sobreviven incluso a lo peor que puedes hacerles. Y aprendí que eso no te da derecho a hacerles lo peor. Solo te hace más responsable. Mi abuela sigue enferma. Los tratamientos van a medias, como suele pasar con estas cosas. Pero sigue ahí, en su casa con el jardín y las mimosas, con esa cocina que siempre huele a algo bueno. Voy todos los fines de semana. A veces jugamos al dominó. A veces simplemente nos quedamos callados viendo la tarde caer desde la ventana. No me ha vuelto a mencionar lo que hice. Ni una sola vez. Yo sí lo pienso. Todos los días. Oye, si llegaste hasta aquí te lo debo todo. De verdad. Estos vídeos no son fáciles de hacer ni de escuchar y el hecho de que hayas estado aquí hasta el final significa más de lo que imaginas. Si el vídeo te llegó, dale like. Ese botoncito de abajo, dáselo. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ya. Es solo un clic, y así no te pierdes ninguna historia nueva. Aquí subimos cosas reales todos los días, historias que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y si has vivido algo parecido, si te has reconocido en algo de lo que conté hoy, déjalo en los comentarios. No tienes que dar detalles si no quieres. Pero cuéntanos. Esta comunidad existe para eso, para que nadie tenga que cargarlo solo. Perdona si el vídeo fue largo. Es que estas cosas no se pueden contar a medias. Necesitaba que lo supieras todo para que tuviera sentido. Necesitaba contárselo a alguien que pudiera entenderlo. Gracias por ser ese alguien hoy.